Buenos días, soy la licenciada Sofía González Martínez y estoy impartiendo la clase de Historia del Derecho Mexicano. En esta ocasión vamos a retomar el tema 2.5, organización política, la familia, el comercio y el derecho penal. Durante el periodo del posclásico, los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos que, dirigidos cada uno por una familia noble, pasaban gran parte del tiempo luchando entre sí. No obstante, la caída de Chichén Itzá hacia el año 1200 marcó el inicio de la hegemonía, asentando hasta 1450 por la ciudad de Mayapan, lo cual logró denominar a una gran cantidad de ciudades mediante una compleja red de alianzas matrimoniales para asegurar la lealtad de las noblezas regionales. Los miembros más importantes de sus familias eran llevados a vivir a Mayapán. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios, a diferencia del periodo clásico maya. Los jefes militares desempeñaron un papel clave a raíz de la importancia que jugó la guerra en estos siglos. En cambio, los sacerdotes, que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico, ahora estaban abocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y sobre todo a las ciencias. El pueblo se componía mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Con su trabajo mantenían a las clases sociales superiores, además de elegir todos los centros ceremoniales y las calzadas de piedra que unían a las ciudades principales. La gente del pueblo vivía en las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre la casa y la plaza central. Hablando del derecho de familia, nos dice que los matrimonios generalmente eran acordados por los jefes de familia y la edad promedio para casarse era a los 20 años. Se practicaba la monogamia, aunque podía haber casos de poligamia entre los nobles. Hablando de los divorcios, eran relativamente fáciles y frecuentes. Se daban cuando uno de los miembros era estéril o no cumplía con las responsabilidades familiares. Las viudas debían guardar duelo 1 año y podían volverse a casar. Y hablando de la herencia e hijos, la propiedad familiar pasaba de padre a hijo. Las mujeres no gozaban de esos derechos y en caso de morir el esposo sin haber tenido hijos, la propiedad pasaba a un hermano. Hablando del comercio, el mercado fue una institución de singular importancia económica en la historia mundial, porque ahí donde aparecía creaba una interacción económica mucho más eficiente. Por definición, los mercados son sitios donde numerosas personas se congregaban para hacer trueques o comprarse mercancías unos a otros. La historia nos enseña que se presentaron en una amplia gama de sociedades con o sin monedas convencionales y formas de dinero. Los mercados en México antiguo también se desarrollaron de muchas maneras. En tiempos de la conquista se establecían grandes mercados diariamente en las ciudades como Tlatelolco, Texcoco y Tenochtitlan. En las ciudades más pequeñas y poblaciones rurales, los mercados se realizaban en fechas alternadas, en ciclos de 5, 9, 13 y 20 días,
Donde fuera que tuviese lugar, los mercados cumplían 4 importantes funciones económicas en las sociedades que tenían. Primero, los mercados eran el medio principal para que todas las familias se abastecieran de los recursos necesarios que ellas no producían. Segundo, los mercados estimulaban una gran cantidad de actividad económica independiente en el seno de las unidades habitacionales y proporcionaban un excedente para la venta de bienes que eran elaborados por hombres y mujeres. Y tercero, el impulso económico del mercado hizo a este un punto de acumulación natural de mercancías puestos en venta. Los vendedores en pequeña escala traían consigo mercancías para venderlas a partir de una base diaria, mientras que otros vendían mercancías o minoristas que los acumulaban para revenderlas en pequeñas o grandes cantidades. Hablando del derecho penal, decimos que el derecho prehispánico es el primer antecedente del derecho mexicano. Sus características principales son: los juicios eran de carácter oral, punitivo y consuetudinario, es decir, que es basado en las costumbres de las acciones humanas. Una de las principales características del derecho prehispánico es que ya poseían la noción de los delitos penales. Su forma de gobierno era teocrática y el castigo corporal. Sus excesivos métodos de castigo iban desde la flagelación y cortarles la boca de oreja a oreja, como el empalamiento y la muerte. Se ha clasificado de bárbaro al derecho penal azteca por la crueldad de castigos que imponía. Las penas a los delincuentes iban desde los palos, los azotes, la prisión, las mutilaciones, la esclavitud hasta la muerte, la cual se realizaba por medio de la horca, el descuartizamiento o la lapidación. La mayoría de los delitos graves eran castigados con la pena de muerte. El aborto, el adulterio, el asalto, la calumnia, el estrupo, la hechicería, el homicidio, el incesto, la traición eran castigados con la esclavitud. Se castigaba con severidad la embriaguez, sobre todo en los jóvenes, y el travestismo, usar prendas de vestir del sexo contrario. La gravedad de las penas daba gran eficacia al derecho penal azteca, lo que se traducía a una vida social tranquila y ordenada que causó el asombro de los conquistadores españoles. Pues hasta aquí entonces llegamos con este tema, el tema 2.5, hablando de la organización política, la familia, el comercio y el derecho penal. Entonces, pues vamos a retomar el tema 3, hablando del derecho castellano, y vamos a empezar con el tema 3.1. ¿Sí? Primero vamos a abordar qué es el derecho castellano. El derecho castellano fue el conjunto de normativas jurídicas, instituciones y principios por los que se rigió el Reino de Castilla durante la Edad Media. Hay que tener en cuenta que en esta época aún no se había formado España como nación, por lo que no se aplicaba al conjunto del actual territorio. Esta filosofía jurídica heredó parte del antiguo derecho romano y tenían influencias germánicas y canónicas. Para llegar a consolidarse, se consideraba que se produjo una lucha soterrada entre el viejo derecho nacional, enfocado al dominio de los señores feudales, y los partidos del nuevo código, que favorecía la concepción de una monarquía absoluta.
Decimos entonces que algunas de las fuentes históricas que llevaron al establecimiento del derecho castellano fueron el ordenamiento de Alcalá o los ordenamientos reales de Castilla. El derecho castellano adquirió una especial importancia tras el descubrimiento de América. Al ser la conquista y la posterior colonización patrocinada por Castilla, su derecho fue la base de toda la legislación que se introdujo en el nuevo continente. El origen del derecho castellano se define el derecho como aquellas disposiciones legislativas y doctrina jurídica que se usaron en el Reino de Castilla en el nacimiento del Estado español. Hablando de los antecedentes, la gran cantidad de pueblos que pasaron por la península dejaron su impronta en cada ámbito de la sociedad, incluyendo evidentemente el jurídico. Una de las primeras influencias fueron las normativas celtíberas, aunque la llegada de los romanos instauró su derecho de manera prácticamente total. Hablando del tema 3.1, que dice elementos constitutivos, evolución y fuentes para su estudio, hablamos de las fuentes históricas del derecho castellano, el derecho romano. Como en una buena parte de Europa, el derecho romano es la primer fuente en la que beben los sistemas jurídicos establecidos. En Castilla no fue diferente. A pesar de las adaptaciones realizadas por los visigodos, las leyes conservaron una fuerte influencia en la legislación del antiguo imperio. Hablando del derecho canónico, este tipo de derecho se fue conformando en toda Europa desde el siglo I. En el caso castellano se produjo una lucha entre el denominado derecho romano canónico, el derecho viejo, que contenía muchos elementos germánicos. Las 7 partidas, este conjunto de partidas jurídicas es una de las más importantes que se emitieron en la época hasta el punto que estuvieron en vigor varios siglos de Latinoamérica. Fue promulgada por Alfonso X, rey de Castilla, entre los años 1225 y 1284, y con esta se intentaba unificar la legislación existente en el reino y fue conocido como el Libro de las Leyes. El ordenamiento de Alcalá. Fue el rey Alfonso XI quien ordenó promulgar este cuerpo jurídico en el año 1348. Se trataba de uno de los trabajos fundamentales en esta materia y fue el punto clave de la evolución del derecho castellano. Dentro de las características del derecho castellano, fueron adaptándose poco a poco a la realidad social que se iba viviendo. Por una parte, al fortalecimiento de las monarquías frente a los señores feudales y por otra, a la conquista de América, con todos los elementos nuevos que obligaban a considerar. En el derecho penal, todos los delitos y penas pasaron a estar reglamentados. A partir de ese momento existía la obligación de cumplir con las obligaciones. Otro aspecto que consolidó esta legislación fue la prevalencia del cristianismo, no solo en términos religiosos, sino que se establecía que solamente los católicos eran seres plenos de derecho. Abundando a los aspectos religiosos, las leyes prohibían matrimonios entre personas de distintas creencias. Solo podían heredar los hombres libres de raza pura y, claro está, católicos. En cuanto al derecho procesal, se vivió una unificación entre los monarcas y los órganos supremos, lo que daba cada vez más a la corona. Y se estableció a la igualdad de clases en el comercio, dejando de existir, en teoría, la preferencia de clases sociales. Hasta aquí tomamos el tema 3.1, hablando de los elementos constitutivos, la evolución y las fuentes para su estudio.
Vamos con el tema 3.2. Dice, derecho romano bizantino y su influencia en el derecho castellano. El derecho bizantino era esencialmente una continuación del derecho romano con mayor influencia cristiana. La mayoría de las fuentes definen al derecho bizantino como las tradiciones jurídicas romanas que comenzaron después del reinado de Justiniano I en el siglo VI y que terminaron con la caída de Constantinopla en el siglo XV. Aunque durante y después del Renacimiento europeo, las prácticas jurídicas occidentales estuvieron fuertemente influenciadas por el Código de Justiniano, el Corpus Iuris Civilis y el derecho romano durante la época clásica. La ley bizantina tuvo influencia sustancial en las tradiciones occidentales durante la Edad Media y épocas posteriores. El texto legal más importante del derecho bizantino en Europa fue la de Ecloga, que es una composición poética del género bucólico en la cual se introducen generalmente pastores que dialogan acerca de sus afectos y de la vida campestre. Emitida por León III, el primer código legal romano-bizantino escrito en griego en lugar de latín. Poco después se estableció la ley agraria que regulaba las normas legales fuera de las ciudades. De acuerdo con la tradición jurídica tardorromana, la fuente legale principal, Fons Legum, en Bizancio, siguió siendo la puesta en escena de los emprendedores. El último inició algunas codificaciones importantes de la ley romana, pero también emitió sus propias nuevas leyes, las novelas. En la época bizantina, el interés legislativo de los emperadores se intensificó y las leyes regulaban los aspectos principales de la vida pública, privada, económica y social. Por ejemplo, Constantino I fue el primero en regular el divorcio y Teodosio I intervino en cuestiones de fe, imponiendo una versión específica del credo. Es decir, durante aproximadamente 100 años se emitieron más de 2000 leyes. Justiniano promulgó unas 600 leyes. Poco a poco el entusiasmo legislativo disminuyó, pero todavía algunas de las leyes de los emperadores posteriores, como la de las novenas de León III, son de particular importancia. La costumbre siguió desempeñando un papel limitado como fuente secundaria del derecho, pero la legislación escrita tenía la procedencia. Pues hasta aquí vamos a dejar el tema 3.2. El tema 3.2, derecho romano bizantino y su influencia en el derecho castellano. Como siempre les agradezco su atención y comparto material de apoyo para que sea más digerible la información. Muchas gracias.